Bueno, no sé, ustedes me pueden ayudar, A ver. porque me he enterado que, no sé si esto será una práctica común, y si es una práctica común, va este momento para anotarme como uno de los que solicita. Me he enterado que hay una municipalidad importante en el Valle de Calamuchita que, inclusive por una ordenanza, le obsequia y le dona terrenos a una escuela privada. Es una escuela que es un negocio privado dedicado a la educación, en el rubro de la educación, porque hay que ser claro, las escuelas privadas que cobran un arancel son un negocio bárbaro, fantástico, en el rubro de la educación, pero no dejan de ser un negocio privado. Funcionan como empresas. Son empresas, en el son empresas, porque no comparten la ganancia con el Estado municipal, después ni con el provincial, ni con el nacional. Bueno. En el 80% de los casos también tienen subsidio. Tienen subsidio del Estado provincial provincial o nacional, es decir, que la tienen todas. Pero me he enterado que un Estado municipal, en una actitud me parece que muy delicada desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, en fin, muy delicada, con la complicidad del Consejo Deliberante, le ha donado un terreno valuado en alrededor de 200.000 pesos para que una escuela haga su edificio, una escuela privada, en un lugar donde hay escuelas públicas, y aún van a llegar más escuelas públicas a ese lugar según lo que he visto en lo que hay en educación de la provincia de Córdoba. Hay proyectos de instalar allí más emprendimientos educativos. Yo no sé si esto es una práctica común, que le donen a para que la provincia construya una escuela. Me parece bárbaro. Ahora, que le donen a un privado para que construya, para que su negocio sea aún más redituable. Bueno, ha generado una gran polémica en ese lugar porque el argumento central dice, bueno, para nosotros la educación es una sola, los demás son conceptos no son conceptos. La educación está clara, el Estado tiene una obligación que es brindar educación gratuita para todo el mundo, esa es la obligación del Estado, la otra es una obligación del privado. Pero lo cierto es que le han donado a esta entidad un terreno céntrico valuado en 200.000 pesos, más o menos, si no más, de 800 metros es el terreno. Y claro, aparecieron las escuelas de folclore, dice, yo también soy un emprendimiento familiar, porque ese era otro argumento, ¿no? Yo también soy un emprendimiento familiar, yo también enseño, yo también quiero un terreno, aparecieron otras asociaciones y aparezco yo. Yo también voy a ver si hago un emprendimiento y me pueden donar un terreno. Bueno, un hecho que lo voy a continuar porque me parece que se puede ir extendiendo, a no ser que ya exista, delicadísimo. Delicadísimo. ¿Localidad turística o localidad...? No, localidad turística de las más grandes del Valle de Calamuchita. Ahora vos decís que cuenta con el aval del Consejo Deliberante. Sí, claro. Cuenta porque fue votado en el Consejo Deliberante. ¿Y con qué fundamento? El fundamento es que por la educación, y beneficiaron a una familia. Durísimo. Bueno, la verdad que un hecho, claro, te diría, no quiero utilizar la palabra, pero me parece que está en el límite de lo incorrecto, para no decir otra palabra, ¿no? En el límite de lo incorrecto. Constitucionalmente es un yerro. Primero porque el Estado no puede disponer de sus bienes para dárselo y trasladárselo a un privado con el simple hecho de levantar la bandera de educación. Todas las familias están en el mismo derecho. Claro, todos están en el mismo derecho. Sí, aparte con qué criterio a esas familias sí y a otras familias no. Además en la propia, si bien no es en Calamuchita, pero en la ciudad de Córdoba, en Saldán, por ejemplo, funciona una escuela, Waldorf, que es la única escuela que tiene ese método de enseñanza para los niños, que es muy novedosa por su manera de enseñar a los chicos, y por ejemplo no tienen edificio propio y la vienen peleando y peleando y peleando, y así como esa, hay muchas otras escuelas que son emprendimientos privados que tienen que ir funcionando en lugares que les prestan, en lugares que son precarios. Entonces si esto se puede hacer, que vayan todos y pidan entonces que les donen un terreno para hacer estos emprendimientos. Es muy grave. Está claro que aquí y en la China las escuelas y las universidades privadas son un negocio. Yo no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que es un negocio. Por lo tanto, el que lo emprende asume y debe asumir el riesgo empresario. Es decir, bueno, tiene que invertir, tiene que poner porque después todos los dividendos de su ganancia son para él, no los comparte con nadie. Ahí ya hay una diferencia que hay que tener clara. La educación
la debe garantizar el Estado. Si no la garantiza el Estado, bueno, aparecerán precisamente estas escuelas privadas que son las que hacen el negocio. Pero en esta localidad el Estado está presente. Por lo tanto, no tiene por qué garantizar más nada. Es decir, lo que está haciendo es beneficiar a privados. Eso también se traslada a otros ámbitos. Córdoba capital. Acá no se han donado terrenos para escuelas, pero se hacen convenios con privados de los que me voy a detener en un rato, que dejan bastante que desear. A ver, en el periodo de Giacomino, ahora nosotros vamos a batir un récord dentro de poco, no sé si ya está hecho el récord de tener el edificio más alto de Córdoba. Chau a la Torre Ángela, aparece ahora la Torre Radisson, creo que se va a llamar, que va a ser la más alta de Córdoba. Bueno, ese edificio está construido por un convenio... la famosa concertación público-privada. Por un convenio bastante raro. Es decir, yo me comprometo a limpiar el río y a cambio de que te limpio el río, vos violás la ordenanza que dice claramente que no puedo pasar de los 12 pisos. Así es. Bueno, entonces cambien la ordenanza. Digan que acá se puede construir hasta cualquier cantidad de piso en cualquier lado. Pero este verso de la concertación público-privada, donde porque yo limpio el río, entonces me dejan violar la ordenanza. O porque yo hago un puentecito, violo la ordenanza. O porque yo colaboro ahora con unos pesitos para el teatro comedia, bueno, vaya a saber qué es lo que me dejan hacer. Como ya han dejado hacer a algunas constructoras, por ejemplo, tapar una cuenca de un río. Bueno, esas son las cosas que ocurren en la administración pública. Les traje el ejemplo más chiquito de un terreno en una localidad y les traigo la cosa más grande, en una ciudad donde todo el mundo está prendido de la misma teta, pero están prendidos de una forma bastante rara. Esto de que porque te barro el río, que dicho sea de paso me parece que lo barrieron una vez, porque era así, te barro el río y te dejo construir no sé cuántos pisos más. Yo violo una ordenanza, una norma de edificación, bueno, saquen la norma de edificación. Porque ¿por qué la tenemos que estar violando con acuerdos paralelos, raros, que generan suspicacia? Bueno, saquen la ordenanza y queda liberado para todos. Casualmente, ahora que mencionás este tema de las plusvalías estas y del teatro comedia, anoche estábamos con un grupo de artistas, de actores de Córdoba, comentando este tema y cómo le había golpeado o pegado como en el orgullo o en el sentimiento a los artistas locales. El tema de que el nuevo teatro comedia, todos queremos que se reconstruya, no vemos la hora de que se pueda volver a inaugurar, pero ¿con qué plata va a ser levantado? Con la plata de estas multas disfrazadas de plusvalía, porque dicen que no son multas, que son plusvalías y que son 2 millones de Gama, 2 millones de otro, 2 millones de otro, que son los acuerdos estos que hacen entre la municipalidad y los empresarios, violando las normas, violando las ordenanzas. Digo, todo un teatro va a ser símbolo de toda la violación que se hizo de normas y ordenanzas para haber podido reconstruirlo, en lugar de haberlo reconstruido, digo, con fondos genuinos destinados a la cultura y a poder reconstruir un teatro de manera más honesta. Eso pareciera raro, pero a los artistas les ha pegado de una manera rara, ¿no? En decir, bueno, nadie se ocupa de la cultura y ahora toda esa plata que viene, es que es plata de la que uno puede sospechar, ¿no? Es plata medio hasta plata rara. Que no son donaciones sin cargo. Bueno, con esa plata se va a hacer el teatro. Bueno, dentro de poco se va a comenzar a ventilar un juicio muy importante y vamos a comenzar a ver allí algunos empresarios importantes. Se va a ventilar un juicio muy importante en la provincia de Córdoba y vamos a ver por allí pasar algunos nombres importantes que seguramente después los irán a poner en alguna placa de estas, de estos lugares. Y vamos a ver cómo algunos de esos que figuran en esas plaquitas también figuran en otro listado en tribunales. Eso lo vamos a ver. Hemos comentado acá que hay muchos barrios, viste, que tienen la ordenanza les obliga a un retiro para preservar especialmente los espacios verdes. Bueno, en muchos barrios, si vamos con una cámara a distintos barrios de Córdoba, te das cuenta cómo la gente viola esa ordenanza, construye prácticamente sobre el filo, no digo sobre el filo de cuando termina la vereda o del asfalto, pero muy cerquita del asfalto, y cuando van las inspecciones dicen, bueno, paga la multa.
no les hacen destruir lo que ya construyeron violando la ordenanza, sino les hacen pagar una multa y después que viva la pepa. Bueno, distorsionando todo el paisaje del barrio, ¿no? Bueno, ustedes después se preguntarán cómo se financia la política. Este es uno de los caminos.